Más de un año nos tardamos en terminar esta Trahawk aquí en el taller, pero al fin quedó y hoy vamos a hablar al respecto. Encontramos a la subasta completamente destruida, que por supuesto eso la convertía en un proyecto perfecto para nosotros, aunque con un pequeño detalle, no sabíamos si tenía el motor o no, ya que el hood estaba completamente atorado y en las subastas no le tomaron fotos. Pero de igual manera decidimos arriesgarnos, ya que cuando la vimos nos llamó mucho la atención el hecho que tenía un wide body kit. Incluso los rines se miraban brutales. Eso significaba algo muy importante, que alguien le había invertido mucho dinero y esfuerzo para que se viera de esa manera. Sí tuvo que viajar desde el otro lado de los Estados Unidos, ya que esta estaba en California y nosotros estamos aquí en Maryland. Nos pusimos a investigar un poco y vaya sorpresa, encontramos fotos de antes que estuviera chocada. Y después de investigar un poco más, nos dimos cuenta que esta Trahawk había sido de un rapero bastante famoso, Offset. Importante mencionar, nosotros no sabemos si él fue quien la chocó o no. Simplemente al investigar fue que nos dimos cuenta de eso, ya que habían varios videos en YouTube. Esta Jeep cuando salió de la fábrica era color blanca, pero a cierto punto le pusieron un wrap anaranjado, que se miraba muy bien, pero después se lo decidieron cambiar nuevamente y fue donde le pusieron el celeste que tenía en las fotos de la subasta. Me imagino que también en esa misma transición fue cuando le pusieron el wide body kit. ¿Cuánto tiempo pasó desde que la terminaron hasta que terminó completamente accidentada? Eso lo desconocemos. En fin, llegó aquí a Maryland y rápidamente nos pusimos manos a la obra para inspeccionar y ver qué tan grave estaba el daño. Pero lo más importante aún, saber si tenía el motor y la transmisión o le habían robado algo. Pero vaya sorpresa, todo mecánicamente hablando seguía estando ahí, aunque el daño era mucho más de lo que nos imaginamos. Frente completamente destruido, incluso el frame del lado del conductor estaba un tanto doblado. Y ahí sí nos preocupamos un poco al respecto, ya que cuando el chasis se tuerce de esa manera, es muy difícil hacerlos llegar como de fábrica. Y eso te puede generar ciertos problemas a la hora de reensamblarlos, ya que la suspensión no puede quedar muy bien y ellos te quedan jalando hacia los lados o incluso no se llegan a terminar de alinear de una manera correcta. En fin, hicimos caso omiso y seguimos involucrándonos en este proyecto. Lo que nos pareció mejor idea en ese momento fue terminarla de desarmar por completo. Y por qué no averiguar si el motor y la transmisión se habían dañado, ya que eso iba a determinar bastante de cuánto iba a ser la inversión que teníamos que hacer. Hicimos varios intentos y no la hacíamos encender. Y nos rascábamos la cabeza tratando de pensar y encontrar una solución al respecto. Vaya sorpresa. Después de hacer un poco de investigación, nos dimos cuenta que el módulo de ABS es lo que estaba dañado y no permitía hacerle encendido, que eso lo desconocía por completo. Bueno, todos aquí en el taller, honestamente. Pusimos uno que ya teníamos aquí en el taller y voilà, funcionó sin ningún problema. Yeah, there we go. There we frickin' go. Yes. Nah, let it run for a second. Why not? It's 20 degrees in this shop this morning. It ain't gonna overheat. Like the cluster design interior, I kind of like it. I like it more now that it's running. I wasn't real happy with it yesterday, if I'm being honest. I told you this was good. Now I'm hyped up. You might as well cut this thing before you overheat it, pop a head gasket or something, but all right. We're good. Fue eso que nos alegró bastante. Eran muy buenas noticias, ya que ahí descartábamos que el motor, la transmisión, incluso el diferencial estuvieran dañados. No conformes solo con eso, seguimos desarmándolo un poco más para así asegurarnos de qué tan grave estaba el daño. Y las cosas no se miraban nada bien, a tal grado que consideramos la idea de comprar otro chasis y simplemente transferir las cosas de la Trahawk a una SRT normal. Sería 10 veces más fácil y hasta un poco más económico. Pero dejaría de ser una Trahawk real, incluso su historia dejaría de existir, ya que su número de VIN cambiaría por completo y simplemente aparecería como una Cherokee normal. Así que no, fuimos necios y decidimos arriesgarnos e intentar arreglar este chasis nosotros mismos aquí en el taller. Algo muy bueno de estas Cherokees es que todas las partes de chasis siguen en producción, así que no es tan complicado, pero ojo, tampoco tan fácil el conseguir las partes que necesitábamos. Lo que sí es que no son nada baratas. Tocó quitar todo por completo: el
motor, la transmisión se sacaron para así poder asegurarnos de que el chasis quedara enderezado a un 100%, ya que eso es muy importante. Sin dejar a un lado que estábamos con un poco de miedo o quizás desconfianza de no hacer las cosas bien y que después todo el frente de la Trauhawk no alineara en lo absoluto. Pero para no hacerles tan largo el cuento, no sé de qué manera, pero se logró. Y después le dimos inicio a una etapa diferente. Ojo, muy importante recalcar también que para hacer esta restauración, o mejor dicho, darle una segunda oportunidad a ese chasis, compramos un donador, para que así nos ahorráramos mucho más dinero. Ya que, póngase a pensar por un instante, compras un donador, le sacas lo que necesitas y lo que no, lo revendes. Así, tu costo es mucho más bajo. Tornillos, tuercas, piezas pequeñas, incluso piezas plásticas, soportes que en la agencia son mucho más caros, consiguiéndolos en un carro donador, pues te ahorras un montón de dólares. No estoy diciendo que sea lo mejor, pero hasta el momento nos ha funcionado muy bien, especialmente cuando es uno de estos carros que jamás les hemos trabajado anteriormente. También, un donador te ayuda a ahorrarte bastante tiempo a la hora de reparar carros como este, ya que tenés todas las piezas al alcance y no tenés que esperar por envíos ni nada por el estilo. Terminamos el chasis, toda la parte frontal alineada y de ahí lo enviamos al taller de pintura. Top Coat Garage se encargó de dejar este color. Importante mención, no es un color de Dodge, se parece, pero es de Porsche. ¿Por qué no darle un toque un tanto único? Y aquí vamos a hacer el cambio de color por completo. Ya de vuelta en el taller con su pintura nueva, estábamos más que listos para empezar el proceso de ensamblado. Y ahí pues nos equivocamos bastante. Desde el principio pensamos que este proyecto no nos iba a tomar más de 6 meses máximo, ya que podrían existir retrasos en la pintura y eso, ya que nosotros no nos involucramos en nada relacionado al body shop. Porque no sé cuántos de ustedes sepan, pero hay una broma interna dentro de los talleres que los que fabrican odian la pintura y los que aman la pintura odian la fabricación y la mecánica. Bueno, quizás odiar sería exagerar un poco, pero no les gusta y ambas cosas no están relacionadas. Los pintores tienen algo, no sé, un toque, podríamos llamarle artista, más detallista, no lo sé. En fin, después de eso estuvo varado ese proyecto por mucho tiempo. El Supra tomó prioridad de todo el tiempo del taller y también el Hellcat con K. Prácticamente estos proyectos nos consumieron por completo durante el periodo de fabricación. Igual, estábamos en verano, teníamos que aprovechar el buen clima para ir a correr, probarlos, etc. Y sí, tranquilos que también va a haber video de este. Había un par de problemas que habíamos tenido con este, especialmente con la transmisión, pero ya está quedando. Estos días lo ponemos en el dyno para ver cuántos caballos hace y les podría terminar el video. Que por cierto, mención honorífica y un pequeño adelanto del Z y el Cobra. Como pueden ver, esta es la puerta trasera del Z. Sí, le estamos poniendo un body kit y más o menos así va quedando el Cobra. No les quiero arruinar la sorpresa, ténganme paciencia. Estoy esperando por partes para así poderles terminar esos videos también. Ambos están quedando brutales. El Z... Y les explico lo del tiempo, ya que este proyecto pasó abandonado bastante tiempo y como consecuencia se nos olvidaron dónde quedaron un montón de partes y reensamblarla fue una pesadilla. No sabíamos dónde habíamos puesto ciertas partes, se habían movido como 3-4 veces. De igual manera, el interior estaba completamente desarmado. Recordemos, era la manera correcta de asegurarnos de que el chasis no estuviera torcido, pero... vaya cambios. Sí o sí tenía que quedar con el color que vino de fábrica, ya que este rojo es un tanto raro y difícil de conseguir. Y ahora imagínense con la nueva combinación de colores. Quedó brutal. Así que prácticamente esto tenía que volver a estar stock. Aunque le hace falta un pequeño detalle. Y son las alfombras. Ya que estas de fábrica, sí, se ven bien y todo, tienen el logo. Pero si se ven cómo se ensucian, lastimosamente ese es un problema muy común en los carros de hoy en día, pero que gracias a Lasfit te puedes encargar y solucionarlo bastante rápido, como por ejemplo lo que le hicimos a mi Expedition, ya que de fábrica trae el mismo diseño de alfombras, pero con estas lo puedes solucionar bastante fácil, ya que no solo se ve mejor, sino que también tiene un material mucho más resistente y lo más importante aún, fáciles de limpiar y mantener. Hacen una muy buena combinación
con todo el interior de tu carro y vaya cambio. Andando con este tipo de alfombras te vas a evitar un dolor de cabeza, ya que cuando alguien ande con los zapatos lodosos, sucios o llenos de a saber qué, no va a ser un problema. Las puedes quitar, limpiar, dejar como nuevas otra vez y volver a instalar. En el website de Lastfit puedes encontrar una gran variedad de marcas y modelos. Muy fácil encontrar las que necesitas, perfectas para tu proyecto o tu carro de uso diario. Por supuesto que les dejo el respectivo código de descuento y el link en mi descripción para que se vayan a dar una vuelta. Muchas gracias a Lastfit por patrocinar este video. Como pueden ver en la parte trasera también, ya todo quedó ensamblado, que miren, esto trae pantalla en la parte trasera, muy genial. Aún falta terminarla de limpiar porque como pueden ver está muy sucio, pero ya nos vamos a encargar al respecto. Por supuesto que aquí vamos a poder jugar PlayStation 5 cuando andemos en las pistas. Una de las cosas que más me gustó es esta opción. Lastimosamente ninguno de mis carros la tiene y pues es bastante funcional. Bueno, quizás no funcional, pero como que le da un toque de comodidad. Cuando revisamos el BIM nos dimos cuenta que esta tenía todas las opciones disponibles en el mercado, incluyendo uno de los mejores sistemas de sonido. Les soy sinceros, cuando pones música suena muy bien. También este cobertor que está bastante sucio, pero funcional. Lo puedes poner acá, papá, y ya no se ve lo que andas en el baúl. Más que todo esto es por seguridad, especialmente cuando dos cosas caras, quieres dejar tu computadora para que nadie lo vea. Y aquí lo cerrás. Pum, pum, pum. Podrías pensar que por hacer así de corta no tendrías nada de espacio en el asiento trasero y pues no. La verdad, tenés bastante, los pasajeros andan muy cómodos. Créanme que ya lo probamos hacer un par de pases, andando 4 o 5 pasajeros y se siente muy bien. Estábamos 100% seguros que de aquí hacia atrás tenía que quedar como salió de la fábrica, ya que fueron muy buenas opciones. Pero donde se nos complicó un poco más el asunto es con todo lo relacionado a la mecánica, ya que valía la pena dejarle stock. Sí, era un 6.2 supercargado, pero todos sabemos que se puede mejorar muy fácil. Así que, ¿por qué no dejarla un poco? Pero quizá un poco mejor de como vino. Y sí, nos fallamos, porque habíamos dicho que le íbamos a dejar stock y no se cumplió. Al final, le terminamos poniendo el motor de un Demon. Y no solo eso, sino que también todo lo bueno. Para los que no sepan, este es un supercargador de la marca Kong llamado 2650, que ya te trae el respectivo cuerpo de aceleración aftermarket. Estos vienen quedando como el de fábrica, no hay muchas modificaciones que tengas que hacer. Fácilmente pasas de 15, 18 libras a 25 a 28 libras, que es bastante, y estos motores lo soportan. Bueno, más bien este motor en específico está diseñado para eso, que no es cualquier motor de Demon, es el motor del Demon que le habíamos dado una segunda oportunidad aquí en el taller. Literalmente lo desarmamos, ahorita solo quedó el chasis, ya que tenemos planes mucho más ambiciosos para ese proyecto. Honestamente casi no se utilizaba, ya que no se puede andar legalmente en la calle. Este motor necesitaba un chasis digno y qué mejor que una Trahawk. Está completamente forjado desde que se restauró en el proyecto del Demon. Cabezas, pistones, bielas, todo estaba forjado. Lo único que no tenía era cam, es lo que le hacía falta y por supuesto se lo agregamos para poner buenos números en el dyno. Una polea más grande en el cigüeñal, como ustedes ya lo han visto, lo mismo que le hicimos al Z, y lo más importante, una polea más pequeña en el supercargador para que genere más boost. Ojo, también anda en combustible E85, ya que es un tanto más estable y te ayuda para generar mejor potencia. Por supuesto que no podemos dejar a un lado la respectiva entrada de aire de fibra de carbono. Se ve 20 de 10. A este punto ya tenemos bastante experiencia con los 6.2 supercargados, así que reensamblar todo lo de la mecánica fue bastante fácil. Creo que 3 veces más fácil que ensamblar el interior. Y también estas camionetas por bajo son bastante fáciles de trabajar y simples. Tienes un montón de espacio y todo es bastante accesible. Para darles un pequeño ejemplo, acá te queda el filtro de aceite y aquí está el drenaje, bastante fácil y accesible a la hora de darle mantenimiento.
Por supuesto que la suspensión y todo lo demás sigue teniendo de fábrica. Bueno, no. Este sí se tuvo que reemplazar, que es el que estaba completamente dañado, pero ya traía un set de lower springs, que eso sí los volvimos a reutilizar para que quedara un tanto más bajo. Todo en la parte mecánica sigue estando 100% stock. La transmisión no tuvo ningún daño y esas sí que fueron muy buenas noticias. Al driveshaft frontal sí le tuvimos que poner uno nuevo, ya que el que traía estaba completamente destruido. Este subframe se lo sacamos al donador, ya que el otro estaba bastante doblado. ¿Por qué no poner algo bueno? En la frenada sí decidimos darle un diseño único en los calipers y pues poniéndole Trahawk, que esto pues es algo interesante. Cuando lo estábamos desarmando por primera vez, nos dimos cuenta que en la consola central había un compartimiento secreto. Literalmente la habían cortado y se podía deslizar hacia atrás, que podrías poner cosas ahí que alguien no se diera cuenta, etc. Los dejo a su imaginación. Por supuesto que nosotros se la quitamos, le pusimos una original que no se puede hacer eso, pero de ahí partió el apodo Trahawk. ¿Por qué no dejarle un toque único? Y les soy sincero, me gustó bastante cómo quedó el logo. Válido mencionar que los headers sí se los pusimos nosotros también. Podríamos decir que es otra modificación con los respectivos catalíticos de alto flujo que llegan hasta acá. De aquí para atrás, este escape Borla ya lo traía y suena muy bien. Borla tiene una muy buena calidad de escapes, por lo menos en el diseño, ya que todo te lo dejan bien acomodado. Más o menos así se ve la salida del escape, que siento que le sientan muy bien con el diffuser que ya tiene este body kit. El steering rack sí se le tuvo que poner de igual manera del donador para asegurarnos de que no nos diera ningún problema. De aquí todo hacia atrás sigue estando stock. Bueno, excluyendo los control arms, que esto pues sí lo tuvimos que hacer ya que anda bastante baja y un poco de camber era necesario, especialmente por las llantas que le pusimos. Anda unas 305, son bastante anchas. Pensábamos que habíamos tomado una muy buena decisión, pero sorpresa, nos quedó topando. Y pues por supuesto que se puede solucionar, pero va a haber que mandarla de vuelta al taller de pintura porque si no vamos a terminar destruyendo las llantas. En la parte frontal también anda control arms para darle un poco de camber a las llantas delanteras y pues que así se pegue un poco más en la calle. Pero sí logran ver lo anchas que son estas llantas y mejor aún con el filament que queda. Me gusta bastante que no es necesario sacrificar el confort de la suspensión de fábrica poniéndole coilovers para lograr tener esta altura que a mi gusto no quedó tan baja ni tan alta, sino la postura perfecta. Por supuesto que los rines también la hace ver mucho más agresiva. Creo que Easy se tomó una muy buena decisión. Incluso el color no la hace ver tan llamativa. Solo cuando te acercas y prestas un poco de atención es donde te das cuenta del wide body kit y todos los pequeños detalles que tiene que la hacen única. Ahora hablemos de lo bueno. Por supuesto que después de terminar de ensamblar, la pusimos en el dyno para empezar a hacer pruebas y también terminar de darle un buen tuneo. Que aquí es importante mencionar algo. Presiento que van a ver muchos diciendo el por qué la pusimos en un dyno que sea tracción trasera y no en un dyno que sea tracción en las 4 ruedas. Las puedes dejar completamente tracción trasera cuando les quitas este motorcito que ven acá. Literalmente desconectas todo el tren frontal y te queda tracción trasera, que quizás hasta podrías hacer drift. Por supuesto que esa es la mejor manera de hacerlo para así no dañar la transmisión ni nada por el estilo, ya que si simplemente le quitas el driveshaft, sigue pensando la transmisión que tiene tracción en las 4 llantas y se daña. Quien estuvo a cargo de este tuneo fue Ryan Performance, ya que esta sigue con la computadora de fábrica. Sí me voló un tanto la cabeza lo que pueden hacer estas computadoras de fábrica, o más bien cuánto le puedes exigir, ya que estaba acostumbrado a ver que se le exigía a estos 6.2 litros supercargados con las computadoras Dominator de Holley, como la que ando yo o como la que anda el Supra. Fueron alrededor de 3-4 pases que se hicieron cuando se empezaron a ver los resultados. Y vaya resultados. No solo porque fue progresivo, sino porque también estábamos teniendo problemas de tracción y eran muy notables. Ese día cuando empezamos a tunear tuvimos que parar, ya que se estaba recalentando un poco más de lo debido y pues eso nos limitaba los números. Decidimos dejarla descansar toda la noche para así el siguiente día en la mañana dar un pase de gracia y ver qué tanto mejoraba.
sorpresa! Logramos pasar los 1000 caballos de fuerzas. Siendo más específicos, logró sacar 1006 caballos de fuerza a las ruedas. Eso significa que el número de caballos al cigüeñal es mucho más alto. Imagínense andar esa potencia en una camioneta 4-wheel drive de uso diario. ¡Brutal! Por supuesto que la fuimos a probar en la calle, no yo. No me interesa manejar un carro así de pesado, especialmente así de rápido. Quizás me hacen falta manos. El problema no es acelerarlos o ir rápido, el problema es a la hora de frenar. Y sí he vivido una experiencia bastante nueva con esta, ya que se mueven, o sea, es difícil de explicar. No es tan fácil como parece, a comparación de un carro deportivo, pues ya sabes qué esperar o ya sé cómo maniobrarlos. Estas son algo completamente diferente. Y me vuela la cabeza que quienes andan estas Twin Turbo con 1500, 1800 hasta 2500 caballos de fuerza. Mis respetos, la verdad, me quito el sombrero con ellos. Lo que sí les podría decir es que manejándolo de manera normal no se siente como una troca o el chasis demasiado grande, sino que se siente como una SUV pequeña pero pesada. Creo que ya entienden por dónde es que va el asunto. Ahora bien, súper cómoda, la posición del shifter bastante bien, no siento como que las cosas están fuera de lugar, la respuesta del steering wheel muy rápida. Siento que Dodge la sacó del parque con estas camionetas. Aunque, lastimosamente, tienen un grave problema, y es que se las roban demasiados. Especialmente aquí en el noreste de los Estados Unidos. Y sí, sé lo que han de estar pensando, Fernando, pero para eso están los seguros. Así no te preocupas. Por supuesto, pero los de seguro tampoco son tontos. Y es por eso que el pago de un seguro mensual en una de estas es muy elevado. Así que ahí pones en la balanza si vale la pena tener o no una de estas. En lo personal, y esto sí les quiero decir que es mi opinión, yo prefiero mantenerme alejado, ya que a mí personalmente me gusta disfrutar el carro en familia. Imagínense un día se las presto a mi esposa, Dios no quiera, la asaltan o se la quitan y anda con mis hijos. Es algo lo cual quizás no tuviera la paz mental. Es por eso que aún no tengo una. Mejor prefería hacerle el swap al 350Z poniéndole un motor de Hemi, porque sí, estos motores yo soy fan, y no estar en esa pensadera. Igual, lo mismo pasa con la TRX. Es algo bastante triste. Me llama mucho la atención el saber si en Sudamérica, Centroamérica o incluso México es lo mismo. ¿Te tenés que preocupar por cosas como estas o allá no es un problema? Hace un par de años me fui a dar una vuelta por Honduras y El Salvador y me llamó la atención que habían bastantes TRX. No sé si ya las estarán modificando o no, pero eso me pareció interesante. Créanme que me gustaría decirles que la Trahawk ya está terminada a un 100%, pero lastimosamente no es así. Pero faltan solo pequeños detalles, como por ejemplo, le vamos a agregar un front lid que va con este body kit, pero no lo habíamos podido conseguir, y de igual manera terminarle de pulir la pintura, ya que después de terminarla de ensamblar, por supuesto que pasan un par de rayones, cositas así, que no queremos tenerla. La idea de esto es dejarla impecable para el uso diario. Me atrevería a decir que hasta el momento este es uno de los proyectos más cómodos aquí en el taller y creo que mis favoritos, es uno de los que más he disfrutado, aunque también este está muy interesante. Déjenme saber en los comentarios si quieren que les haga un video al respecto. Esto es algo en lo cual también estamos cocinando a fuego lento. Para que salgan de la duda, estos rines son medida 26. Espero les haya gustado el video. Estoy tratando de estar mucho más activo aquí en YouTube. No menos de 2 videos al mes. Créanme que es un gran esfuerzo, pero que vale la pena. Estamos muy cerca de llegar a los 100,000 suscriptores. No olviden, dale ahí a suscribirse. De igual manera en el like. Su apoyo es muy importante. Y también váyanse a dar una vuelta por el Uncertified Shop. Tenemos nueva merch. Creo que, sin mucho más que decirles, pórtense bien. Adiós.